es de magnitudes escalares y vectoriales. ¿Ya? Una clase muy introductoria de física para que después vean bien lo que sería el MRU y cinemática, que ocupan muchas fórmulas. Tengo acá el chat al lado, si cualquier duda la puedo ver. ¿Ya? Y bueno, análisis dimensional, que lo de los gráficos al final la va a hacer la parte del Nico, yo voy a hacer la introducción, o sea, en parte de la clase, y después el Nico va a hacer el análisis dimensional con los gráficos y al final los ejercicios. Y juntos vamos a hacer nosotros entonces el famoso Kahoot. ¿Ya? Ahí estamos los dos profesores, siempre con hartos fuegos artificiales. Entonces el plan de hoy día va a ser el siguiente. Vamos a ver primero qué son magnitudes fundamentales, ¿ya? Que son unas cuantas, tienen que sabérselas, qué es un escalar, qué es un vector, sus ejemplos, ¿ya? O sea, bueno, esto es el subtema de eso. Las conversiones importantes, lo de kilómetros por hora a metros por segundo. Y también en esto de escalar el vector, cómo se representa un vector en un espacio, cómo se define un vector, cuáles son los componentes. ¿Ya? Y también la álgebra vectorial, las operaciones con vectores, tienen que saber cómo sumar y cómo restar. La multiplicación sale en la guía, el producto punto, el producto cruz, pero la verdad eso nunca se han ocupado en PSU. Sí importa que sumen y resten. ¿Cómo se llama? En 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Y por último, análisis de gráficos. Y ejercicios. Entonces, ya. Voy a poner mi cámara acá. No. Mira, ahí también tengo un gatito. Profe, qué lindo su gatito. Me encanta. Ya. ¡Hay otro gatito! Esta es como la clase de los gatitos. En el sistema de unidades tenemos los 3 principales. Uno es el sistema internacional, ¿ya? Que es el que van a ocupar ustedes más en lo que sería la PSU. Después está el CGS y sistema técnico. Se los paso estos últimos dos porque también de repente los pueden preguntar, pero lo más relevante, o lo que más van a ver, es el sistema internacional y el CGS. El CGS se denomina centímetro, gramo, segundo. Entonces, ocupa como todas las unidades internacionales, pero más chiquititas. Una magnitud fundamental, primero atiendo por esto, es aquella magnitud que no se define mediante otras magnitudes. Vale decir, por ejemplo, yo siempre lo asocio a que no lo puedo yo hacer una subdivisión. La masa se define como el kilogramo, ¿ya? En cambio, por ejemplo, la velocidad es metro por segundo. Es una unidad de longitud y una unidad de tiempo. Entonces yo tengo ahí 2 fundamentales que la componen. En cambio, por ejemplo, la masa solamente se compone de la unidad de masa, ¿sí? No hay 2 componentes, solamente uno. Entonces, es aquella magnitud que no se define mediante otras, sino que se autodefine, ¿ya? Hay una excepción, pero vamos a verla a continuación. Estas son todas, esta tabla es importante que se la sepan, son 7 magnitudes fundamentales, ¿ya? Tienen que saberse cada una de esas. Pero no memoria, sino que ustedes dicen ya, a ver el tiempo, pensemos, el tiempo es una unidad en segundo, el segundo se compone por sí mismo, listo. Entonces, el tiempo se va a medir en segundos en el sistema internacional. Y el símbolo va a ser la S. Después tenemos la longitud, que se va a medir en metros, ¿sí? En el sistema internacional. El símbolo va a ser la M. Estos símbolos pueden ser así con minúscula o con mayúscula. Prefiero que lo pongan en mayúscula. Masa también es una unidad fundamental, se mide en kilogramos y el símbolo es kg. ¿Ya? No es K, porque la K va a ser grados Kelvin. Cantidad de sustancia, eso ustedes vieron en química, se define como mol. ¿Ya? Mol es varias cosas, pero puede ser cantidad de sustancia, como cantidad de átomos, cantidad de moléculas o cantidad de litros. ¿Sí? Eso ustedes ya lo vieron, el número de Avogadro, ¿sí o no? 6,02 por 10 elevado a la 23. Y el símbolo va a ser entonces mol. ¿Ya? Temperatura en física y en todas las ciencias se mide en grados Kelvin. ¿Ya? Después vamos a ver nosotros cómo es la conversión. Cómo pasar de Fahrenheit a Kelvin, de Kelvin a Celsius, ya eso lo vamos a ver en la clase de temperatura, en el módulo de termodinámica. Y el símbolo va a ser la K, ¿ya? ¿Alguien conoce los grados Kelvin? ¿Sabe cuál es su punto de referencia? A ver, coméntenme, ¿de qué se trata? Ya, ese número 273. ¿Qué significa? O que alguien me hable, me gustaría que me hablara. Allá. Yo como que solo he escuchado el concepto, pero no sé cómo.
Mira, Se aquí, supone que la escala Kelvin es como la escala absoluta de las temperaturas, ¿o no? perfecto. En la escala absoluta. ¿Y por qué se llama absoluta? Espera, acá levantó la mano Francisca Núñez. Dale, te escucho. Es absoluta, profe, porque comienza desde el cero. Y Bueno, entre las absolutas está la Kelvin y la Rankine. ¿y cuál más? Rankine. Ya. ¿Y esa la conoces? ¿Nos puedes contar de qué se trata? O sea, hicieron un liceo técnico y estamos, o sea, vemos todo esto, pero lo vemos en el ámbito de química. Y sé las conversiones, está la absoluta y también está la relativa, si no me equivoco, Ujú. que esa puede tener números negativos. Sí, pero tú dijiste una escala, la ranking, ¿cómo era? Rankine, sí. ¿Esa cuál es? Fahrenheit más 460. Claro. Entonces, muy bien, muy buena tu intervención. Los grados Kelvin van a ser siempre positivos, ¿ya? Parten desde el cero, que se denomina el cero absoluto. El cero absoluto es la temperatura donde no hay movimiento de partículas. Después en temperatura van a ver qué se define por temperatura, pero la temperatura de por sí, como un spoiler, es qué tanto vibra un objeto, ¿no? Si vibra mucho, lo que va a pasar es que va a ser un estado de gas, por ejemplo, que se mueve libremente, ¿ya? Si vibra poco, va a estar en estado sólido y muy pegado a otra partícula. Entonces ahí va a estar estado sólido y con menos vibración. Entonces, mientras más temperatura, más vibra la partícula. En el cero absoluto es una temperatura teórica donde supuestamente no hay vibración. ¿Ya? Esa cantidad no es posible de lograr. Y el cero absoluto es menos 273,15 grados Celsius. Voy a ponerlo acá. Menos JP, 273,15 grados Celsius. hay una pregunta en el chat. ¿Ya? Preguntan, entonces, para la temperatura solamente los Kelvin, ¿no existe otra? Espérate, es que voy de a poco con eso. Entonces ya, tenemos nosotros que el cero absoluto es equivalente a esto que está acá, que es 273,15 grados Celsius. La otra escala es la ranking, ¿sí? Que esa ocupa el cero absoluto pero de Fahrenheit, ¿sí? O sea, después vamos a entenderlo mejor en temperatura, pero el Kelvin ocupa la base de Celsius y la Rankine ocupa base en Fahrenheit. Pero ambas, la Rankine y la Kelvin, ocupan el cero absoluto y no hay negativos. Ya. No hay temperatura Kelvin. Por ejemplo, si a ti te pasan un problema que dicen, no sé, este bowl con agua está a temperatura de 60 grados Celsius, tú al tiro lo pasas a grados Kelvin, ¿sí? Porque la respuesta y toda la operatoria tiene que ser en grados Kelvin, ¿sí? Entonces, puede ser en cualquier otra unidad, pero lo que tú tienes que hacer, apenas tú lo veas, es cambiarlo a Kelvin. También las fórmulas están ocupadas en base con eso. Después tenemos nosotros entonces otra unidad que sería la intensidad de la corriente eléctrica, que se mide en amper, ¿ya? Y el símbolo va a ser la A. Ahora acá es la única excepción, porque el amper y la intensidad de corriente eléctrica, los que se meten ustedes al electivo, el amper, las unidades sí son divisibles, porque la intensidad de corriente eléctrica es un caudal de cargas, ¿vale? Es decir, la fórmula viene siendo carga partido por tiempo. Es cuántas cargas pasan por una sección transversal de un cable, ¿sí? Entonces, esta es una magnitud fundamental, pero es como la excepción, porque acá tenemos más componentes. Y por último, la intensidad luminosa, que se denomina candela, y se simboliza con CB. Esta nunca la van a ocupar, la candela. Sí, y todas las conversiones básicamente son con regla de 3, a excepción de la de temperatura. En la temperatura tú no puedes ocupar la regla de 3 simple entre Fahrenheit y Celsius, porque las conversiones no son proporcionales. Después lo vamos a ver. Ya. Y después de lo que tenemos nosotros las magnitudes fundamentales, tenemos las magnitudes derivadas, que se componen de todas estas que nosotros ya vimos antes. Son aquellas que se pueden expresar en función de las fundamentales, ¿ya? Por ejemplo, que tenemos B, que si tiene solamente una B y no una flechita, esto va a ser rapidez, ¿ya? Si una flechita va a ser entonces velocidad. O si también, no sé, depende de cómo ustedes lo estructuran. ¿Ya? Pero la velocidad o la rapidez, en esto siempre se compone de una componente de longitud dividido por una componente de tiempo, ¿sí? Entonces va a ser longitud y tiempo, que ambas son de por sí solas magnitudes fundamentales. Pero estas dos, si tú divides longitud por el tiempo, te van a dar la velocidad.
Entonces, la velocidad podemos decir que es una magnitud derivada. ¿Ya? Ahora, ¿esto cómo se escribe? De la siguiente forma. Por ejemplo, yo acá tengo la fórmula de la aceleración. Algunos ya la deben conocer. ¿Sí? Esto es un problema que apareció en algunas PSU antiguas y dicen, mediante el análisis dimensional, determine las magnitudes físicas fundamentales que forman la expresión. Ya, eso suena como un poco chino, pero es muy fácil porque ten esta fórmula, que esta es la de la aceleración, que básicamente es que la velocidad final menos la inicial, partido por el tiempo, te dan cuánto acelera un cuerpo. Entonces lo van a ver mejor en la clase de movimiento rectilíneo uniforme. Perdón, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuando hay aceleración. Entonces, sabemos que la velocidad se compone de distancia partido por tiempo. ¿Ya? Entonces va a ser dimensión de longitud partido por tiempo. ¿Sí? Vale decir, es lo mismo que poner L por T elevado a la menos 1. Porque cuando, no sé si ustedes ya lo vieron en matemática, cuando yo leo a la menos 1 cualquier unidad, lo mismo que poner, por ejemplo, yo tengo 2 elevado a menos 1. Eso es un medio. ¿Sí? Por ejemplo, 10 elevado a la menos 1 es un décimo. Entonces, cuando yo coloco t elevado a la menos 1, tengo que poner 1 partido por t. Entonces, claro, si yo pongo una unidad elevado a menos 1, eso me equivale al recíproco. Y el recíproco va a ser el número, pero va a ser como el denominador y por arriba va a ser un 1 como el numerador. Entonces acá sería L por t elevado a la menos 1, porque t elevado a la menos 1 es 1 partido por t, y eso por L me da la dimensión L partido por t. Y también tenemos nosotros el tiempo, que el tiempo en este caso está acá dividiendo. Entonces acá sería, de nuevo, t elevado a la menos 1. ¿Sí? Entonces, acá arriba tenemos L por t elevado a la menos 1, y acá abajo tenemos t elevado a la menos 1. Entonces la dimensión total va a ser esta. ¿Ya? T elevado, o sea, L por t elevado a la menos 2. Yo mantengo acá la L, y como tengo que yo acá multiplicar este con este, voy a hacer entonces acá una resta de los exponentes. Por ejemplo, acá se están dividiendo. Así Jotapa, que, si quieren puedo dos hacer la cositas. operación. Sí. Profe, Perdón que te interrumpa. Dale, adelante, Catalina. es que por el chat están diciendo que va muy rápido, que se están perdiendo. Ya, voy a hacer la operación. No está viendo. Espérense. Sí, eso, te pedían que vayáis un poquito rápido y te pido yo si podéis poner el puntero láser porque no se te está viendo el mouse. Ah, chucha, ya. Lol. Eso. Ya, sí. A ver si puedo acá escribir. Dibujar. Bueno, ya. Entonces, esto es matemática. ¿Ya? Es como si yo fuera ahora profe de matemática. Me cambié de ramo. Espérense. Ya. Volvamos. Acá arriba tengo yo unidad de velocidad. ¿Ya? Pongamos que no más que aceleración va a ser igual a cuánto varía la velocidad en un tiempo. ¿Ya? Cuánto varía la velocidad se denomina como un triángulo, ¿ya? Una variación de la velocidad. Pero al fin y al cabo va a ser siempre una velocidad. ¿Ya? La velocidad, ¿yo en qué la mido? ¿En qué unidad? ¿Segundos? Perdón, no, la velocidad. ¿Metros partido en segundos? En metros partido por segundo. Bien. Entonces eso va a ser metros partido por segundo. ¿Sí? ¿Y el tiempo en qué lo mido? Segundos. En segundos. Ya, bien. No voy a hacer esto que hice acá a la derecha. Voy a explicarlo con otras palabras. Entonces tengo acá yo metros partido por segundo, y eso va a estar partido por segundo. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es escribirlo todo en el mismo plano, ¿ya? Para no tener como una división y otra división, ¿ya? Voy a poner yo que sería metros partido por segundo, y acá voy a poner por 1 partido por segundo. 1 partido por segundo, ¿ya? Al final es lo mismo, ¿sí? No sé si se entiende eso que dice. Decir que los metros partidos por segundo estén divididos por segundo, lo mismo que decir por 1 partido por segundo, ¿ya? Multiplicar por el recíproco. Espera que no estoy viendo acá el chat. Ah, no, dejé la crema. Tengo que borrarlo. No. Sí, dicen por el chat que sí se entiende. ¿Hay Ya, alguien eso. que no haya entendido lo que hizo el JP? Ya. Entonces acá yo voy a simplemente multiplicar. ¿Ya? Entonces, 1 por metro
me da metro, y segundo por segundo me da ¿cuánto? Segundo al cuadrado. ¿Sí? La aceleración se mide en metros partidos por segundo al cuadrado. ¿Ya? Eso ustedes pueden saberlo desde antes y sabrán toda esta operación que yo hice. ¿Ya? Entonces se mide en metros partido por segundo al cuadrado. Ahora, sigamos. Los metros es una unidad de longitud. El segundo es una unidad de tiempo. ¿Ya? Y mantengo acá este 2 que está aquí. ¿Sí? Listo. Esta es la respuesta. Si te preguntan cuáles son las dimensiones, esta es la respuesta. L partido en t cuadrado. ¿Ya? Lo otro que yo puedo hacer es expresar todo en una misma operatoria, ¿ya? No con una división entre medio, sino como que se multipliquen. Y eso yo lo hago, de nuevo, L por 1 partido por t cuadrado. ¿Sí? Ahí yo la separé. Y posteriormente, L es como se escribe la longitud, que es la dimensión del metro. Bien. ¿Ya? Y esto que está acá, L por 1 partido por t cuadrado, va a ser lo mismo que poner L por t elevado a la menos 2. ¿Sí? Porque yo voy a invertir esta fracción. Y como la invierto, el exponente de este t cuadrado va a quedar negativo. ¿Ya? Si no lo entienden ahora, van a verlo ustedes cuando vean potencia en matemáticas. Quizás me estoy adelantando, pero eso deberían ustedes saber. Profe, ¿puede esperar antes de cambiarlo para poder escribirlo? Sí, por supuesto. Igual, le repetimos que esto, casi todo lo que veamos acá, sobre todo en operatoria matemática, lo van a después reforzar en matemática. Hay clases específicas para potencias, para fracciones y todo. Así que no se alteren tanto si no entienden como el cálculo matemático. Ya. Ustedes me dicen cuando estén listos. ¿Qué va? ¿Profe? ¿Sí? Por mientras podría volver a explicarlo, aparte de metros por segundo partido de segundo, por favor. Ya, acá lo que hice yo es separar cada parte, cada componente de la fórmula de la aceleración en sus magnitudes fundamentales. ¿Sí? La velocidad, las magnitudes fundamentales que tiene son el metro partido en segundo. O sea, tú le preguntas, ¿en qué se mide la velocidad? Se mide en metro partido por segundo. ¿Ya? ¿En qué se mide el tiempo? Se mide en segundos. ¿Sí? Simplemente yo pasé eso, que es la fórmula de la aceleración es v partido por t, va a ser igual, entonces, a los metros partido por segundo, que es lo que se mide la velocidad, y eso dividido en segundos, que es lo que se mide el tiempo. Ahora, lo que yo hice fue pasar esta división de segundos, que es la del tiempo, y la expresé como 1 partido por segundo. ¿Sí? Y entonces ahora lo multipliqué y me dio que sería metros partido por segundo al cuadrado. Básicamente hice esta operatoria para que me quedara todo en un mismo término. ¿Ya? O sea, esto es un término igual, pero para que quedara un poco más simple. ¿Sí? Ahora, esto, m partido por segundo al cuadrado, es lo mismo que decir metro por segundo elevado a la menos 2. ¿Ya? O sea, el orden con que ustedes hagan la equivalencia es la misma. Y después lo que hice yo fue convertir esto en metro partido por segundo al cuadrado, lo pasé a unidades fundamentales, a cómo se expresan en las letras que son que la unidad de longitud se mide como L y la unidad de tiempo se pone como T. ¿Sí? Y la respuesta en las alternativas te la ponen así. L por T elevado al menos 2. Si no puede ser L por T o solamente L. Eso te lo sé como alternativas. Sí. Ya, profe, gracias. ¿Y es m partido de segundo por n partido de segundo? No, por 1. Dice muy penca el 1, pero eso es un 1. Sí, Ah, ya, profe. eso Ya. es un 1. Cumplir una n. Ah. Es muy complicado escribir acá. ¿Alguien falta por escribir? Parece que no. No. Ya. Uy, tengo que borrar todo esto. Borrar. Borrar todos los dibujos. Bueno. Ya. Dimensiones. Es la forma de expresar una unidad con solamente sus magnitudes fundamentales. Lo que hicimos nosotros recién. ¿Ya? Otro ejemplo. ¿En qué mido yo? ¿Qué podría ser?
estoy sin ejemplo. En la fuerza. La fuerza, claro. La fuerza se mide en newtons, ¿ya? Newtons se compone de, o la fuerza se mide en masa por aceleración, ¿ya? Voy a escribirlo mejor para que les quede otro ejemplo a ustedes, ¿ya? Entonces, fuerza, Capaz, si podéis, te piden que pongáis la flechita así como para que se te vea el mouse. sí, es que ahora por eso Cuando estoy podáis. escribiendo. Sí, ya, bueno. Voy a hacerlo para la siguiente vez. Entonces, masa por aceleración, ¿ya? La masa se mide, obviamente, en kilogramos, ¿ya? Voy a dejarlo solamente como una M. Y la aceleración, ya sabemos que va a ser una distancia partido por un tiempo al cuadrado, ¿sí? Distancia partido por tiempo al cuadrado, ¿ya? Ahora, las dimensiones de esto, la masa va a ser una unidad de masa, ¿sí? Voy a dejarlo como yo una M. O sea, los kilogramos, ¿sí? El D, que hace la distancia, va a ser unidad de tiempo, ¿sí? Y los segundos, perdón, en longitud. Y los segundos va a ser unidad de tiempo, ya esto elevado al cuadrado. Entonces, estas serían las dimensiones de la fuerza, ¿sí? Yo dividí Uy, las componentes perdón, que tenía. perdón que interrumpa, pero es que me perdí. ¿Ya? ¿En qué parte? En la F. Ya, voy a hacerlo todo de nuevo. Entonces, la fuerza se compone de masa por aceleración, ¿ya? Y la unidad para medir esto es newtons. Y la fuerza a la vez es un vector, vamos a adelantar materia, y la aceleración también es un vector. Por lo tanto, también newton es vector, ¿ya? Entonces vamos a decir bien qué es. M es una unidad de masa, ¿ya? La masa yo la mido en qué cosa? En kilogramos, en el sistema internacional, ¿sí? Después, tengo yo la aceleración. La aceleración yo la mido en metros partido en segundo al cuadrado. ¿Sí? Ya. Después, los kilogramos van a ser la dimensión de masa. Ya pongo una M grande. M va a ser unidad de metros y va a ser longitud. Y S va a ser su dimensión de tiempo, pongo una T, ¿ya? Y esto al cuadrado. Estas son las dimensiones entonces de la fuerza, ¿ya? Y si los quiero expresar todo en una misma línea, pongo acá entonces M, L y T elevado a la menos 2. ¿Sí? ¿Qué más claro ahora con este ejemplo? Espero que sí. Ya, bueno. Bacán. Se voy a seguir ahora. Voy a borrar esto. Y voy a ver cómo puedo poner acá el puntero láser. Pa. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? No sé cómo se puede ver el puntero. Ya, fíjate. Profe, ¿Sí? entonces la fórmula que entregó recién es para sacar la dimensión de No, fuerza. claro, sí. O sea, era un ejemplo y era para que ustedes vieran cómo yo obtenía las dimensiones de la fuerza, en ese caso. Pero la Ah, ya. operatoria puede ser en cualquier fórmula. ¿Ya? Solamente ocupé la de fuerza como un ejemplo. Ah, ya. Gracias. Entonces acá yo tengo dimensiones de longitud, de masa, de tiempo, y esta teta, que esa es para temperatura. Ya. Pasamos a otro tema, que son los prefijos importantes en física. Acá quiero su interacción. Partamos por el 10 elevado a 9. No sé, mejor yo parto con ese. Ese va a ser el prefijo de giga. Ustedes han escuchado, ejemplo, los gigabytes, ¿ya? Los gigabytes es porque son 1000 millones de bytes, ¿ya? Eso es 10 elevado a 9. Después del 10 elevado a 6, eso es 1.000.000. ¿Saben cómo se dice el prefijo de 1.000.000 en matemática? ¿Alguien? ¿Tera? No, es menos que giga. No sé si pueden pensar ustedes ¿Mega? eso, los megabytes, ¿sí? Un megabyte es 1.000.000 de bytes, ¿ya? Después 10 elevado a 3 Kilo. kilos, son 1000. De nuevo, los kilobytes, o por ejemplo, el kilo, que un kilo son 1000 gramos, ¿ya? En 1000 cantidad de algo. Después 10 elevado a 2, Hecto. hecta, sí, como una hectárea, sí, una hectárea. Sí.
Después 10 elevado a 1, solamente 10, va a ser deca. Después 10 elevado a menos 3, que se recuerda que podría ser Mili. mili. Por ejemplo, un milímetro. ¿Ya? Un milímetro es la milésima parte de un metro. Milímetro. Después 10 elevado a la menos 6, Micro. micro. Muy bien. Un micrómetro, por ejemplo. Un microondas, no. Solamente el micrómetro. Y 10 elevado a la menos 9, Nano. nano. ¿No es nano? Y algo que no aparece acá, 10 elevado a la menos 10, lo doy como bonus. Se denomina Armstrong. Creo. Ya, pero eso no importa mucho. Entonces los que más se ocupan, ¿ya? Giga, mega, kilo, hecta, deca, mili, micro, nano. O sea, este es el lenguaje básico. No sé, ustedes cuando ya vean los problemas en adelante, van a saber qué significa. Yo te digo, no sé, un autito anduvo 2 kilómetros. Sé que son 2000 metros. ¿Sí? Es como muy básico el ejemplo, pero puede llegar a complejizarse más. ¿Ya? O con un micrómetro. Se dicen, esta vara de acero, su dilatación longitudinal fue de 3 micrómetros. ¿Ya? Calculen con cuánta temperatura tuvo que haber variado para que se aumente su longitud en 3 micrómetros. Ustedes tienen que ocupar, sería 0,00000001. Eso. Importante. Otro, conversiones importantes en física, ¿ya? 1000 litros, ¿saben a cuánto va a valer en metros cúbicos? Vamos a escribirlo, voy a poner de vuelta. Ahí. Dejen un poco más de tiempo para que lo puedan escribir, si quieren. Sí, eso, pónganlo pantalla. Está como justo el tamaño para que sea de pantalla celular, ¿no? Ya, perfecto. Me saco foto. ¿Alguien más falta que lo escriba? ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? Parece que no. Yo creo que pongan. Entonces, 1000 litros va a ser un metro cúbico, ¿ya? Suena como harto, 1000 litros. No sé, una cantidad de un metro por un metro por un metro, un cubo, va a contener 1000 litros, ¿ya? Eso es unidad de volumen. Un metro va a ser 6 centímetros o 1000 milímetros, ¿ya? Ya sabemos, porque son milímetros. Un kilómetro van a ser, no sé, 1000 metros. Un kilogramo va a tener 1000 gramos. De nuevo, kilo. Kilo es prefijo de 1000. ¿Ya? Una hora va a tener 60 minutos. ¿Y cuántos segundos? 3600. 1600. 300 segundos. Muy bien. Y muy importante esta, un metro por segundo va a ser igual a 3,6 kilómetros por hora. Para esta conversión tengo yo una fórmula extra. Que van a conocer. ¿Cómo era un metro por segundo? Ahí está, un metro por segundo va a ser 3,6 kilómetros por hora. Pero para eso tengo una diapo extra, porque tienen que saber bien cómo son las conversiones de metros por segundo a kilómetros por hora. Porque aparecen muchos problemas de mecánica. Es verdad. Ya. ¿Avanzo o faltan ir por copiar? JP, si No, podías profe, darme todavía no. 4. Me había olvidado de. Sí. Sorry. ¿Dónde está, amigo? Ahí estás. Calmado. Espera, Igual este PPT lo enviaron, ¿cierto? lo envío hoy día. Lo vamos a enviar hoy día cuando subamos la clase. Así que va a Ya, estar muchas todo en el- gracias. No pueden enviar antes. ¿No? Nada, estoy peleando. Pilladres. Ya. Sigo entonces. Ya. Esto es importante que ustedes sepan saber. Va a pasar de metros por segundo a kilómetros por hora y viceversa. ¿Ya? Entonces, de metros por segundo a kilómetros por hora, piensen ustedes que el kilómetro por hora es una unidad más grande, ¿sí? Porque el kilómetro son 1000 metros y la hora son 3600 segundos. O sea, acá yo voy a multiplicar, ¿ya? Voy a multiplicar por 3,6 para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora.
Y al revés, para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, tengo que yo dividir por 3,6. ¿Ya? Entonces, hagamos el primer ejemplo. Pasen ustedes de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿A cuánto equivaldría esto? 72 en metros por segundo. Pueden hacerlo con calculadora o escrito, no sé. A 20 metros por segundo. ¿20? Bien, tendrían ustedes que dividir, ¿sí? 20 metros por segundo. Y ahora hagan lo inverso, ¿sí? ¿A cuánto equivaldría eso entonces? 144 kilómetros por hora. Metros por segundo. Me dio 518,4. No, pero en metros por segundo. Eso me dio, lo que están poniendo en el chat me dio eso. A muchos les dio 518,4. Y a un par de personajes también les dio 40. Y Creo que lo tengo malo. sí, lo tenéis malo, es 40. Sí. Sí, es 40. Sí, pero es 144 dividido en 3,6. Esto es 40. Me voy a poner el tiro. Ahí, 40. Tienen que ustedes dividir esto por 3,6. No sé por qué a gente le dio 518,4. Eso pasaría si yo les pidiera convertir, si esto fuera los metros por segundo. Si dijera que estos son los metros por segundo, los 144. Pero no, pues yo les dije lo contrario. O sea, son 144 kilómetros por hora y eso pasa a los metros por segundo, o sea, tienen que dividir. Sí, la agüita está queriendo cariño. Se escucha mucho. Ya. Esto tienen que también sacarle un pantallazo porque es importante que lo sepan. Lo de... Sí, esto es lo que más, sobre todo en física, de conversiones de unidades, lo que más se pregunta y lo que más siempre complica es pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. Así que apréndanselo bien. Profe, ¿puedo volver un poquitito por fin? Ya. Ah, no puedo volver. ¿Qué flash? ¿Cómo cambiaste la imagen a 40? Gracias. Escuchado. Profe, ¿Sí? en el otro preu me dijeron que de kilómetros por hora a metros por segundo se multiplicaba el 3,6. No, se divide por 3,6. No puede ser. Te mintieron. Estafada. Insisto, es un error muy común. Pero eso, yo lo aprendí de memoria porque yo paso de metro a kilómetro, estoy haciendo una unidad más grande. Por lo tanto, yo lo multiplico. ¿Ya? Y a la inversa, si paso de kilómetros por hora a metros por segundo, es una unidad que es más chica. ¿Ya? Por eso yo estoy dividiendo. Pero en verdad no es que sea más chica, es como para que tú lo entiendas más fácil, pero en verdad son equivalencias. Sí, de metros por segundo a kilómetros por hora se multiplica por 3,6. Exacto. Ya. Ahora pasamos a escalares y vectores. ¿Ya? Importante esta parte, porque lo van a ver en todo el año. Un escalar está definido solamente por su módulo. ¿Ya? Ejemplo de escalar, yo tengo muchos. Por ejemplo, la masa. ¿Ya? Yo digo que tengo 50 kilogramos. ¿Ya? O el tiempo, yo me voy a juntar con alguien a las 6. ¿Ya? O son las 5:15. ¿Sí? Pero yo no ando diciendo son las 5:15 a la derecha. ¿Ya? Es solamente la magnitud. ¿Ya? Y con el módulo. ¿Sí? Con la unidad de medida. Entonces, es la magnitud de la unidad con su respectiva unidad de medida. En cambio, el vector es mucho más complicado, porque aparte de la magnitud, yo tengo la dirección y el sentido. ¿Ya? Y acá es muy importante que ustedes sepan cuál es la diferencia entre dirección y sentido. ¿Ya? Y yo la entendí de la siguiente forma. La dirección son planos. Por ejemplo, ustedes pueden decir que un plano sería una línea recta. ¿Ya? Línea recta horizontal, o la vertical, o la diagonal, o el eje X, o el eje Y. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el eje X. ¿Ya? El eje X es un eje horizontal, que yo puedo ir o a la izquierda o a la derecha, o positivo o negativo. ¿Ya? Y eso va a ser mi sentido. ¿Sí?
Mi sentido va a ser en una misma recta, yo puedo tomar dos caminos, que sea, por ejemplo, a la izquierda o a la derecha, o arriba o hacia abajo. O más fácil, la rosa de los vientos, ¿ya? Que es el norte, sur, este, oeste, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el eje Y, las ordenadas, puede ser o para arriba o para abajo. Entonces ahí mi dirección va a ser el eje Y, ¿ya? Y mis sentidos van a ser hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? O positivo o negativo, ¿ya? Y un vector se representa de la siguiente forma. Tengo una flecha, ¿ya? Que mientras más larga sea, más va a ser su magnitud. O sea, más grande va a ser su valor, ¿sí? Una flecha así va a ser de menos magnitud que una flecha que es así, ¿ya? Y tiene acá en la cabecita una punta, y esa me va a otorgar su sentido, ¿ya? Bueno, acá yo puedo decir que esta flecha tiene una magnitud, no sé, de unos cuantos píxeles, será unos 500 píxeles, por ejemplo, ¿ya? Y puedo decir que su dirección es el eje horizontal y el sentido va a ser hacia la derecha, o positivo, o hacia el este, ¿ya? Depende de cómo sea su sistema de referencia. ¿Se entendió eso? La diferencia entre un vector y un escalar, y qué es la diferencia entre el sentido y la dirección. Eso es muy importante que lo sepan. Ya. Si alguien tiene dudas en el recurso de clase, me avisa, porque más te quiero que lo sepan Profe, diferenciar. profe, sí, ¿puede repetir, por favor, ligeramente qué era la diferencia entre dirección y sentido? Por Ya. favor. La dirección es un plano, es una recta. Por ejemplo, la Es recta, decir, por ejemplo, es un camino, la dirección es un camino y el sentido es como la dirección en donde se debe, que ya, eso siempre me ha enredado mucho. mira, si El quieres tú, sentido es el signo. Si es positivo, va a la derecha. Si es negativo, va a la izquierda. mira, Eso, nada más. imaginemos, nosotros que yo estoy en Viña, imaginemos la calle en Libertad, ¿ya? Que va entre Uno Norte y el Mall, ¿sí? Imagínate que toda esa es una recta, ¿sí? Entonces la dirección sería la avenida Libertad, que va hacia el norte, o sea, es una línea más vertical, si lo quieres tú medir, es una recta vertical, ¿ya? Los autos que van hacia el mall van hacia el norte, o sea, van sentido norte. Los autos que van hacia el sur, hacia Uno Norte, son en el sentido sur, ¿sí? Entonces, el sentido, Ahora sí, ¿ya? Son la diferencia, y el plano va a ser la dirección, ¿ya? sube, profe, gracias. En todo caso, para mí es súper complicado manejarme en Viña, así que ¿puede dar como otro ejemplo? Ya. La Por verdad es que me ejemplo, pierdo, ni siquiera sé cuál, uno norte, dos norte. en Valparaíso, Me la dicen, avenida "Ah, Argentina. 5 norte", y yo, la plaza nada más. La Álvarez, Pero en Lo Valparaíso, leí todo enredado, en enredado. Pero Valparaíso, en la avenida Viña, Argentina puede ser. Sí, sí. Ya, la avenida Argentina también, po. Esa, si tú la miras desde el espacio, es más horizontal, ¿sí? Está así, ¿ya? Entonces su dirección va a ser es una recta, puedo decir una recta horizontal, ¿ya? Que mantiene unos grados de inclinación, pero digamos que horizontal. Entonces los autos que van hacia Barón van entonces hacia el mar, van hacia el oeste, ¿sí? Y los autos que van en otro sentido van hacia el este, ¿sí? Que van hacia Santiago. ¿Ahí sí? Sí, Ya, bueno. gracias. La magnitud del tamaño del vector, sí. La magnitud, mientras más grande es el vector, va a tener más magnitud. Sí. Entonces acá una diferencia Profe, práctica, ¿sí? con el ejemplo que había dado de la X y la Y, ¿el eje Y era el que indicaba la dirección o era al revés? Es que da lo mismo. O sea, si yo elijo el eje X, el plano va a ser mi plano horizontal, ¿sí? Esa es mi dirección, ¿sí? Y mis sentidos van a ser hacia la izquierda o hacia la derecha. Después, si yo tomo el siguiente ejemplo, del eje Y va a ser un eje vertical. Esa va a ser mi dirección vertical, ¿ya? Y mis sentidos van a ser norte o sur, o arriba y abajo, ¿sí? Eran dos ejemplos Ah, ya. diferentes. O sea, simplemente, o sea, si ocupa equipo, ¿o no? Claro. Levantó la mano Florencia de Gregory. Fiorella. O sea, la Profe, Fiorella. sí, en ese ejemplo de los autos de Viña, no existiría el eje vertical, ¿verdad? Porque los autos no se están moviendo hacia arriba. ¿Eso es o no? Pero es que yo estoy comparando el eje vertical, si yo lo miro desde el espacio, ¿sí? Si yo lo miro desde el espacio, puedo ver qué calles van así y calles van así,
¿ya? Y en verdad todo importa de mi sistema de referencia, porque si yo no miro desde acá que yo estoy a nivel del mar, claro, un eje que es vertical iría hacia el cielo. Pero si yo no miro desde un mapa, ¿ya? Las líneas son o verticales o horizontales porque van así, en un mismo plano, ¿ya? En 2 dimensiones. No sé si- En todo caso, en Viña a veces están así como gradeadas y todo, así que con las curvas y todo. sí. Así que Bueno, igual difícil. quizá el ejemplo del auto no fue un tan buen ejemplo, pero con el con el- Pero sí se entendió. ya. Bueno, y otro que tienen que ustedes saber es, o sea, acá hay un ejemplo. Yo acá tengo uno que es rapidez y otro que es velocidad, ¿ya? Típico ejemplo porque cuando ustedes le dicen máximo 100 kilómetros por hora, ¿ya? Le dicen como la velocidad máxima, ¿sí? Eso está mal, porque la velocidad máxima es un vector, ¿ya? Y la velocidad máxima tienen que decirle, no sé, pues, son máximo 100 kilómetros por hora, pero hacia tal parte. Pero ustedes solamente les ponen la magnitud, y eso es un escalar, y eso es rapidez, ¿ya? Cuando solamente te sale a ti la unidad de medida con la magnitud, eso es un escalar. Entonces, la rapidez sería lo que aparece en el letrero de las autopistas, ¿ya? De la rapidez máxima que uno puede andar. Eso es rapidez. Y el vector sería la velocidad, ¿ya? Yo dijera, por ejemplo, tengo o voy a 100 kilómetros por hora, pero hacia el norte o hacia el sur, ¿ya? Es una diferencia. Otra diferencia podría ser la distancia con el desplazamiento, que van a ver después ustedes cómo se diferencia. Ya. Después, ¿cómo yo obtengo el módulo de un vector? Hablamos que el módulo de un vector es cuánto vale, o sea, cuánto es cuánto vale la longitud, ¿no? Porque cuando más larga es esta flecha, más valdría. En este caso, voy a representar un vector en un sistema de ordenadas, ¿ya? En un eje Y y en un eje X, ¿ya? En un plano cartesiano. Ya que ustedes van a conocer muy bien el teorema de Pitágoras, que muchos ya lo deben ya conocer, ¿ya? Acá se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Acá tengo yo un cateto 1, y acá tengo yo el cateto 2, que tengo la hipotenusa, ¿ya? En fin, la hipotenusa. Entonces la hipotenusa siempre va a ser mi módulo, ¿ya? Yo voy a querer obtener esta hipotenusa. Quizá algunos ya no lo han visto, pero quizá algunos ya la conocen, ya muchos la deberían conocer a este nivel, lo que sería el teorema de Pitágoras. Entonces, yo acá en este componente del vector tengo un componente vertical y un componente horizontal, ¿sí? El componente vertical, si yo cuento, tiene 3 cuadritos, ¿sí? 1, 2, 3. Entonces mi cateto 1 vale 3. Mi cateto 2 vale, ¿cuánto? Tengo 1, 2, 3, 4 cuadritos. Vale 4. Entonces yo quiero saber ahora cuánto valdría mi hipotenusa. Y para eso yo ocupo el teorema de Pitágoras, que dice lo siguiente. Yo tengo que decir que el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Acá voy a hacer lo mismo. Yo quiero saber cuánto vale mi hipotenusa. Mi cateto 1 al cuadrado sería 3. Y 3 al cuadrado, ¿cuánto vale? 9. Después, mi cateto 2 al cuadrado sería 4. El cuadrado sería 16. Y eso va a ser igual a mi hipotenusa al cuadrado. 16 más 9 me da 25. Y eso va a ser igual de nuevo a mi hipotenusa al cuadrado. Y ahora para yo despejar mi hipotenusa voy a sacar la raíz cuadrada. Según uno, esto como que no lo manejan, pueden mejor verlo en la clase de matemáticas. Mi idea no es como que lo sepan ahora aprender, pero los que ya saben, ojalá que me entiendan. Acá yo saco la raíz de 25 y sería entonces que la altura valdría 5. Con esto yo puedo saber no sé cuánto sería mi módulo de este vector. ¿Ya? Ahora, como dato, que quizás no se lo entreguen en la clase de Pitágoras, hay ciertos números que son pitagóricos, que son perfectos, ¿ya? En este caso tenemos el 3, 4, 5. O sea, si ustedes ven un rectángulo, o sea, un triángulo que sea rectángulo, que sea de catetos 3 y 4, al tiro ustedes saben que esto acá vale 5, ¿ya? O sea, un primero sería el 3, el 4
y el 5. ¿Ya? Otro, por ejemplo, sería si eso yo lo amplifico, ¿ya? Porque el 3 por 2 me daría 6, 4 por 2 me daría 8, y 5 por 2 me daría 10. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Otro sería que este no es una amplificación, sería el 5, el 12 y el 13. ¿Ya? Eso es como tipo. Esto es para la magnitud. O sea, y solamente de ejemplo, pero la magnitud se obtiene de esta forma. Ya. Y acá yo les dejé una fórmula que es que el módulo, que se ve de esa forma, que es una A, y yo tengo también como estos corchetes a los lados, se obtiene haciendo la raíz de en que te tengo 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Pero esta fórmula se ve como muy bestia, en verdad tienen que vendérselo más de esta forma. ¿Ya? Ustedes ven y divisan un triángulo rectángulo y de esa forma ustedes pueden obtener entonces la hipotenusa. Hay un problema que sale en la guía que le va a quedar esto más claro. No sé si alguien tiene alguna duda ahora con respecto a esto. No, profe. No, profe. Qué bueno. Voy a borrar esto. Y tener puntitos. Ya. Entonces acá tenemos de nuevo un vector. Ya. Entonces cuán largo sea va a ser su módulo o magnitud. La punta de la flecha me orienta su sentido. ¿Ya? Y la recta en la cual está me va a dar su dirección. ¿Ya? No siempre va a ser una dirección en 0 grados o en 90 grados. A veces puede tener cierta angulación. ¿Ya? Pero para efectos PSU siempre va a ser, o gran parte va a ser rectas en planos perfectos. ¿Ya? Ya. Acá vamos a descomponer nosotros a los vectores. ¿Ya? Esto igual es un poco enredado, como que le pongan como I, J acá, pero la verdad es que es muy simple. ¿Ya? Y esto nos va a servir a nosotros para poder sumar las cosas más fácil. ¿Sí? Entonces, un vector, como el que yo les dije antes, ¿ya? Voy a escribirlo acá. El vector de recién, acuérdense que estaba, acá voy a dibujarlo, estaba así, estaba acá en el punto 3,4. ¿Ya? Este punto que está acá, donde llega, donde está la punta de la flecha, va a ser entonces en donde se encuentra. O sea, está en el punto 3,4. ¿Ya? Y sé que su magnitud es 5. ¿Ya? Su hipotenusa acá vale 5. ¿Ya? Es de magnitud 5. ¿Ya? Entonces, este par ordenado, que es 3,4, yo puedo escribirlo como vectores unitarios. ¿Ya? Acuérdense que en un par ordenado, el número de la izquierda va a ser mi x y el número de la derecha va a ser mi y. ¿Ya? Mis x van a ser representados como una y con una casa arriba. Una y va a ser representada con una j arriba. Y el eje z, que es en ejes tridimensionales, va a ser representado con una k con una casita arriba. Entonces, en este caso, el 3,4 va a ser representado con un 3i más 4j. ¿Ya? Básicamente, todos los puntos que estén en el x van a ser i, y los puntos que estén en el eje y van a ser j. ¿Ya? Esta convención no sé quién la inventó, pero así es nomás. O sea, ya un par ordenado, en este caso 3,4, va a ser representado como 3i más 4j. ¿Ya? Y me sirve esto, por ejemplo, para suma o resta de vectores. Yo acá tengo el vector A, que sería 4,5, y el vector B, que vale 6,3. O sea, acá yo lo voy a separar. El 4 va a ser como 4i, el 5 del vector A va a ser como 5j. El 6 del vector B va a ser 6i, y el 3 del vector B va a ser 3j. ¿Sí? Y eso me permite sumar peras con peras y manzanas con manzanas. Y ahora voy a sumar las i con las i. Tomo el 4i más el 6i, me da 10i. Y tomo el 5j más el 3j, me da 8j. Eso me queda 10i más 8j. Eso no lo puedo sumar, pero sé que las i valen x y las j valen y. Entonces, sería el par ordenado 10,8. No sé si quedó claro eso. Es como muy enredado porque mezclan las i latinas con las y. No, quedó súper Se claro. entiende. Sí. Ya, qué bueno. Me alegro. Si alguien tiene duda o interrumpirme, denle nomás. Profe, esto es solamente como un tip para ordenarlo y entender mejor el funcionamiento, como la organización del vector. Claro,
pero de repente hay problemas que te expresan el resultado como vectores unitarios. Y así que también hay que saber esta descomposición. Ah, ok. Ujú. ¿Es como números complejos? No, no tiene nada que ver. Ah, eso sí, claro, que claro, en los números complejos, quizás hay gente que no lo ve, pero yo separo la parte real de la imaginaria. Entonces yo no puedo sumar ambas cosas que son separadas. Yo tengo que separar peras con peras, manzanas con manzanas. Eso. ¿Se me decían tongo en la casita? No, no sé qué es tongo, pero probablemente sí. Ya. Entonces, suma de vectores. Yo tengo acá el vector A y el vector B. El vector B es el más grande, ¿sí? El que vale más, obvio. Entonces, si yo sumo el vector A con el vector B, me da un vector que va a ser más largo que cada uno y va a tener la misma dirección y el mismo sentido, ¿ya? Siendo que ambos vectores son positivos. Ojo, ¿ya? Si yo considero que el vector A y el B son positivos, o sea, que ambos tienen el mismo sentido. A va hacia la derecha, B va hacia la derecha, ¿sí? Porque también podrían decirme que sea el vector A más el vector B, pero que vaya en otro sentido. ¿Ya? Pero acá yo digo que los dos vectores van exactamente en el mismo sentido. Después, si yo tengo suma de vectores, pero que están en diferentes sentidos. Tengo el vector A más el vector B, pero el vector B es como un menos porque va en el sentido opuesto. Entonces acá, como resultado, me queda un vector con menor magnitud, ¿ya? Con la misma dirección que el vector A, o sea, no, que los dos, pero en sentidos opuestos, ¿ya? O sea, el vector A y el vector B tienen la misma dirección, sentidos opuestos, y cuál sea el sentido del vector final lo va a decidir quién sea el vector más grande. En este caso, el vector más grande de magnitud va a ser el A, así que se conserva el sentido del A, ¿sí? También puede ser que los vectores se anulen, lo que sea un vector 10 y un vector que sea con 10, pero hacia el otro lado. Entonces yo los sumo y me quedaría 0. Ahí los vectores se anulan, ¿ya? Y también puede ser que yo tenga vectores que sean con diferente dirección y sentido, como en este caso. Y acá la resultante, siempre en suma de vectores, fíjense ustedes en el diagrama que está abajo, sale, por ejemplo, dos vectores, el A y el B. Entonces yo siempre tengo que poner, voy a hacer acá un dibujito porque me gustaría que lo comprendan esto. Yo tengo el vector A, yo parto sumando este, y después yo le agrego el B, ¿ya? Si me imaginan, por ejemplo, ¿cuándo sería el vector B más el A? Sería primero el B y después yo le sumo el A, ¿ya? Siempre de izquierda a derecha. Acá importa mucho el orden de los factores, ¿ya? Porque en resta esto sí que va a ser más complejo. Hacemos la resta entonces. Voy a borrar mis cositas acá. Tengo, por ejemplo, el vector A que va hacia arriba, el vector B que va hacia la derecha y el vector menos B que va hacia la izquierda, ¿ya? Fíjense, si es que yo sumo A más B, tengo el A que va así, el B que va así, por lo tanto, el resultado va a ser la diagonal. Ya nos da justo ahí, en este punto, nos da acá un triángulo rectángulo. Entonces acá nos faltaría sacar entonces la hipotenusa, ¿ya? Sabiendo cuánto vale este cateto, podemos sacar acá la hipotenusa. Fácil. Y en A menos B, nosotros tenemos que sería primero el vector A, yo lo escribo, yo parto de este punto, primero yo escribo el vector A, y después el vector B, ¿ya? Pero es menos B, es el inverso de B, por lo tanto en vez de ir hacia la derecha va hacia la izquierda. Y acá cambia, para que vean que importa mucho el orden acá, ¿ya? De cuál yo parto, y también nos da acá un ángulo recto, ¿sí? Y también yo puedo sacarlo acá con Pitágoras, tengo cateto 1, cateto 2 y Pitágoras. Entonces siempre ver bien cuál va primero en la operación de vectores, y cuando hay un negativo, porque el negativo lo que hace es que me invierte el sentido, ¿ya? Si el vector B va hacia la derecha, el vector menos B va hacia la izquierda. Eso. Te piden en el chat que retrocedas un poquitito, pero no sé hasta qué parte. Sí, yo también leí eso. Samira, si nos puedes ayudarte. ¿Y para el resto quedó claro esto de la resta de vectores? Sí, profe, a mí me quedó claro. Sí, profe. Ya, buenísimo. Ya ahí dijeron, suma de vectores con distintas direcciones. Sí. Bueno, acá lo mismo. O sea, es lo que expliqué yo ahora. Cuando tengo diferentes direcciones, la resultante, eso se me olvidó decir, la resultante va a ser una recta, o sea, un segmento que una el punto inicial con el punto final, ¿ya? En este caso, el punto inicial va a ser el comienzo de A, y mi punto final va a ser el final de B. Acá lo mismo, el punto inicial va a ser el comienzo de A y el final de menos B.
Y ahí yo trazo un segmento, ¿sí? Que va a ser mi hipotenusa. Y esa va a ser mi magnitud, ¿ya? ¿Y cómo yo puedo saber cuánto vale esto? Lo puedo hacer mediante Pitágoras. Como les comenté antes, tengo yo cuánto vale A, tengo cuánto vale B, entonces yo puedo saber cuánto valdría, en este caso, H, ¿sí? Que sería mi hipotenusa. No sé si le quedó claro. Y eso, sí, pues, la flecha siempre apunta hasta donde yo terminé mi operación. En este caso, la flecha va a apuntar hacia el noreste, y que esta flecha va a apuntar, la de la derecha de A menos B va a apuntar hacia el noroeste. Diferente. ¿Sí? Perfecto. Sigamos. Voy a borrar mis datos. Ya, van a ser ustedes, para que practiquen. ¿Qué vector representa, que está aquí este problema? ¿Qué vector representa, ya lo hice, no le borré eso. Representa mejor B menos A. Bueno, acá ya está escrito. Si no voy a poner los efectos. La respuesta es D. ¿Por qué? Porque, no, ya. Yo tengo el vector, primero voy a partir por acá, parto de este punto, ¿ya? Yo parto por el vector B, ¿sí? Acá yo les cambié el juego. Parto por el vector que va hacia el sur-este. Después yo le sumo el vector A, ¿ya? Pero acá es con resta, entonces en vez de ser un vector A así, va a ser un vector A en el sentido opuesto. Entonces ahora va a ser hacia el sur-oeste. Y el vector resultante, el vector final, va a ser el que una el comienzo y el final, va a ser, vamos a darle con otro color, este vector que está aquí. Es un vector que va a ser de sentido sur, hacia abajo, ¿ya? Si ustedes no hubieran hecho esto, les habría dado lo siguiente. Acá ustedes hubieran sumado algo así, ¿ya? Y sería la respuesta esa. La A. Pero es importante que ustedes sepan diferenciar el opuesto cuando yo tengo un signo negativo. Sí, alto spoiler acá. Entonces la respuesta es la B. Ignacia dijo que no entendió. Si puede repetir el ejercicio. Ya. Entonces, acá básicamente nos dicen una resta de vectores, pero partimos por el vector B, ¿ya? El vector B va en diagonal hacia abajo. Parto yo por el vector que me dicen al inicio nosotros en la operación. Después tengo yo que restar el vector A, pero el vector A acá no está, ¿ya? Porque este es el vector A positivo. Estoy buscando el vector A negativo. Y el vector A negativo va a ser este vector A con la misma dirección, pero en vez de tener la punta de la flecha aquí, va a estar la punta de la flecha acá abajo, ¿sí? Entonces yo ahora le voy a sumar este vector A. Y la resultante, como son dos vectores que tienen la magnitud igual, puedo yo estimar que va a ser un vector que una el punto inicial acá con el punto final acá. Va a ser una recta, un segmento que va a ser de sentido sur. Si hubiese sido suma, sería, como les comenté yo recién, sería un vector así. ¿Eso es mi chica, por favor? Eso. Porque el vector A se conservaría, ¿ya? No se invertiría. ¿Sí? Ya, buenísimo. Ahora todo tiene sentido, dicen algunos. Ya. Y sigamos. Ahí sí. Ya. Yo creo que esto es lo último. Vectores ponderados. Que significa yo que tengo que multiplicarlo por un número entero o por un valor, por una constante. Por ejemplo, yo tengo un vector que mide en el primer ejemplo, que mide 3, ¿ya? Este vector que está acá, tiene esta longitud, perdón, que mide algo, ¿sí? Yo lo quiero amplificar por 3. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que va a adquirir 3 veces el tamaño, o sea, va a ser un vector de esta forma, ¿ya? El módulo se va a triplicar, tiene exactamente el mismo sentido y misma dirección. O sea, acá lo que cambió es el módulo, ¿ya? Cuando esto va a cambiar, sería cuando yo divida, bueno, cuando yo haga esta multiplicación, pero por un número negativo, ¿ya? Entonces, cuando es un número negativo, lo que va a pasar es que va a ser la misma dirección, pero el sentido va a cambiar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo acá le dijera que este vector que está aquí, ahora sea multiplicado por -1,
va a ser un vector de esta forma. ¿Ya? Va a cambiar el sentido. Y en el ejemplo de acá abajo, tengo un vector que vale esto, y me dicen que va a ser por menos un medio, o sea, va a reducirse a la mitad y va a cambiar el sentido en vez de la derecha hacia la izquierda. Entonces, cambia la punta de la flecha hacia la izquierda y se reduce hasta la mitad. ¿Ya? Eso. Un vector ponderado es básicamente multiplicarlo por un número escalar, o sea, por un número sin vector. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas con esto? ¿Para qué no? Ya. Y por último, acá hay vectores en R3, ya, que quizás esto no lo vean mucho en PSU, pero tienen que saber que hay tres planos. Tenemos acá el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Ya? Es complicado de pensarlo en tres dimensiones. Por ejemplo, se ubica, no sé, pues, cuando ustedes ven un mapa, ustedes ven que las calles están dispuestas, ejemplo, acá el ejemplo de Viña, que en la calle Libertad estaría en el eje Y, ¿sí? En este eje. Después, 1 norte estaría en el eje X, ¿ya? Y el eje Z sería el eje de la cámara. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca tú te encuentres? Si tú estás lejos, estás muy lejos y ves casi todo Chile, estarías tú con un Z muy alto. ¿Ya? Si tú estás cerca de las casas, tienes un Z más bajo. ¿Ya? Eso. Pero de tres dimensiones no tienen que saber mucho más. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo suma de vectores. No, acá me piden... acá yo lo que hice fue representar este número. Por ejemplo, acá tengo que de A, que sería el eje X, vale 1. Del eje B tengo 2 cuadritos, vale 2. Y del eje C, 2 cuadritos también, se vale 2. Entonces sería 1,2,2. 1,2,2. O 1i más 2j más 2k, en vectores unitarios. Espérate, JP, hay manito levantada y hay unas personas que estaban pidiendo que volvieras a la diapo, Ya. no sé, a la anterior, pero creo que en la anterior, a esa. ¿Esa? Creo que esa. Ya. Y Ya, la Consu, cosa tiene la mano levantada. sí, que pregunte nomás. Ya, lo mío era en relación a la otra diapo. O sea, pongámonos que estamos en el Congreso en Valparaíso, está la Avenida Argentina ¿Sí? y está Pedro Montt. ¿Sí? Ya, la Y sería la Avenida Argentina, Pedro Montt sería la X, y si yo miro hacia arriba al cielo, esa sería la Z. Claro, sí. ¿Sí? Ujú. Muchas gracias. Igual depende de donde tú lo mides. Por ejemplo, no sé, pues, para mí que soy de Viña, quizá, no sé, pues quizá la Avenida Argentina es la I o la X, depende de donde yo lo vea, ¿ya? Pero claro, superficialmente estaría el X y la Y, y el eje Z iría hacia el cielo. Eso. Es importante destacar eso que dice el JP, que eso va a ser una materia que igual vamos a retomar en unas clases un poquito más adelante, que es el sistema de referencia. Y ahí ustedes van a ver que en verdad lo que corresponde al eje X y lo que corresponde al eje Y es algo ficticio que uno inventa. Y uno decide cuál es el eje X o cuál es el eje Y según lo que más le convenga. Pero eso lo vamos a ver después. Ya. Ahora hagan ustedes esta operación en vectores de R3. ¿Ya? Súmenme estos dos vectores, el vector A con el vector B. ¿Cuánto me daría? Acuérdense de mezclar siempre peras con peras, manzanas con manzanas y plátanos con plátanos. Acá, porque son tres ejes. Pueden expresarlo como vectores unitarios el resultado o como ordenado. Ya, 5i más 6j más 7k. Bien. La verdad es que es bastante simple, solamente sumar números con números. Ya, pero complicado va a estar acá abajo. Hagan esta resta. Yo digo que me resten el vector A con el vector B. Ese quizá es más complicado.
Menos 1 y más 2j más 3k. Ya, bien. ¿Alguien tiene dudas con esto? ¿Con la suma de vectores unitarios? ¿Resta? Así que no. Ya. A ver, termina mi parte. ¿Sí? Eso era como la suma de términos semejantes. Sí, claro. Exacto. Ah. Puedes decirlo de esa forma. Por ejemplo, tú no puedes sumar una x con una y, ¿cierto? Tienes que dejarlo siempre en el mismo lado, claro. Entonces tú sumas siempre los términos que sean semejantes. Acá tú sumas las i con las i, las k con las k, con las j con las j. Profe, ¿puede volver a la diapo anterior, por favor? Sí. Eso. Ya, gracias. Ya. Ahora va la parte del don Nicolás. ¿Quedaron listos con esta parte que enseñó Jotapa? No sé si quedaron muy cansados, si tal vez damos unos 5 Yo minutos. iba a decir eso. Si quieren tener un break. Sí. Sí, por favor. Entonces, Ya, miren, podemos hacer esto. Si es que hay alguien que tiene alguna duda con lo que estábamos viendo recién, tal vez la pueda hacer ahora. Y los demás pueden ir a tomar un vasito de agua o algo así, no sé si les parece. no sé, déjame pensar como... Ya. Mira, espérate, eso puedes dejarlo tú expresado como vector o como par o como trío ordenado. En verdad, la respuesta depende de cómo te lo preguntan. Volvemos a las 7:25. Vamos a dar 5 minutos de recreo, volvemos a las 125. La parte que queda va a ser un bosquejo, un poco de análisis gráfico y después vamos a ver ejercicio con el Kahoot. Así que, Vectores ponderados. para que vuelvan con ganas de ganarse un completo. Esta clase igual es media, para mí, o sea, no es que sea fome, pero no es tan divertida como la de física porque es como mucha materia, mucha matemática. Es como poco ejemplo que puedo dar. Es como, Sí. como todo duro, así. Pero lo importante y lo bueno es que es materia que vamos a replicar, lo vamos a repetir en otras unidades y es como la base para otras unidades. Entonces, por eso Claro. como te ves. Es que las dudas básicas de matemática las tengan acá. Porque después vamos a hacer ejercicios en mecánica, por ejemplo, y la idea es que ahí no tengan problemas con dividir y con multiplicar, porque ya eso va a ser pasado. Claro. JP te pide si es que puedes volver a la diapo Sí, de pero los vectores y explicar lo que son los vectores. es que alguien me pidió que pasara los vectores ponderados. El segundo ejemplo sería como menos un medio de vector x. Sí, pues, exacto, sería la mitad del vector y después invertirlo, porque está en negativo. Explicar lo de los vectores, eso me dijo Claudia. Claudia, ¿qué cosa son los vectores? Como qué es lo que son los vectores, creo que a alguien no le había quedado claro en un momento. Ah, ya. Ya, sí. Espérate. Antes, Liski dice, una persona muy siempre... Sí, o sea, yo voy a estar siempre, y el Nico, yo creo que también, porque somos los coordinadores. Cuando hay profes nuevos, no pueden estar solos, así que siempre vamos a estar nosotros ahí como apañando. Pero la verdad es que yo voy a dejar de hacer tantas clases, pero siempre voy a estar como ahí como debajo. Onda en el chat, o si hay alguna duda, yo respondo. Y el Nico también. Sí, Ya. las clases no las vamos a hacer todas nosotros, pero gran parte igual la vamos a hacer nosotros. Los vectores, a diferencia de los escalares, tienen sentido y dirección. Y ahí tú lo puedes representar a través de una flecha, así decirlo muy coloquialmente. ¿Ya? Ejemplo básico es que yo tengo la rapidez y la velocidad. La rapidez es solamente la magnitud con la unidad de medida. O sea, un auto va a 100 km por hora. En cambio, la velocidad sería un auto va a 100 km por hora y va a La Serena, o sea, va hacia el norte. ¿Sí? O sea, te dan más información y tú puedes trazar un vector de movimiento allá. Va desde Viña, o sea, va al norte. ¿Sí? Esa es la diferencia. Un vector es mucho más complejo que un escalar. Sí, siempre vamos a estar ahí asomados, supervisando y todo funcione como debe ser. Infiltrados.
Voy a dejar de compartir. Ya, eso deja de compartir y cuando sean las 7:25 ahí yo comienzo a compartir. Para que tenga su break. Yo voy a tomar agüita antes. Hasta etiqueté la página en Instagram y la subieron a las historias, nada que ver. Ah, ya, yo la subo al tiro. Así Yo la subo al tiro, solo. Ahora va, ahora va. Ahora va. Estábamos haciendo la clase, ¿cómo quiere que estemos atentos a todo? Después nos funan sí. y dicen que los profes están viendo siempre redes sociales. No. Claro. No hay como darle el gusto. Ah, ya. Vamos al tiro entonces. A ver. Ahí estamos. Buena mención de la historia. Bueno. Ahí faltó Franco, faltó estar más atento, Pablo para química. Ah, mira, estamos subiendo. ¿Qué ponemos? O así nomás. Qué tierno el gatito de la Dominga. Se paseó por todas partes. Ya. Dale, Nico. Se pone Nico. Buena, Nico. Nico, estoy muteado. Estaba muteado hablando, perdón. La guía la subieron al Classroom poquito antes de la clase de la semana pasada, creo que el jueves de la semana pasada. La idea es que las guías nosotros se las vamos a subir el sábado antes de que sea la clase, o sea, mañana vamos a subir la guía de la próxima semana. Catalina Salvatierra pregunta si es que mandaste el inglés para la medicina. Sí, porque tú lees papers en inglés. Y a veces te los tienes que entregar así nomás. Igual hay páginas que te traducen el paper, pero la idea es cómo entenderlo bien. Mira, la verdad, yo voy a decir algo que encuentro muy cierto. No te va a limitar, o sea, no va a ser como condicionante que aprendas inglés, pero si no sabes inglés, vas a tener acceso yo creo que ni al 5% de toda la información que existe, y esto en el ámbito científico en general. Exacto. Porque en todas las ciencias, todas las publicaciones, para que sean válidas, para que la gente te vea lo que tú haces, tiene que estar en inglés porque todo está en inglés. Así de simple. O sea, si uno está buscando información sobre algún tema en específico, te van a aparecer 5 papers en español y te van a aparecer 200 en inglés. Entonces, el que sabe inglés tiene una ventaja sobre los que no saben inglés, claramente. Ya. No va al tema, así que eso. Pero no se preocupen, yo no sé inglés. Igual estoy acá sobreviviendo. Ya. Entonces, vamos a seguir con la clase. Vamos a ver una parte de análisis gráfico. Primero, que entender qué es el análisis gráfico. El análisis gráfico, como lo dice, se trata de que nosotros veamos un gráfico y saber qué información nos está entregando el gráfico. Antes de saber si es que este gráfico es cuadrado, elevado, una raíz o miles de formas extrañas que pueden tener los gráficos, primero nosotros tenemos que entender básicamente qué información nos entrega un gráfico. Y la información que nos va a entregar es la relación entre dos variables. Nos va a decir cómo se está comportando una variable, la variable dependiente, que es la que está aquí en el eje Y. Voy a poner el puntero láser para que se vea bien. La variable dependiente, que es la del eje Y, siempre aquí va la variable dependiente, y otra variable independiente en la cual el valor de la variable dependiente va a ir cambiando su valor en relación a esta. La variable independiente se mueve solita, por decirlo así, y la variable dependiente va a ir cambiando en relación a cómo se mueve esta otra. Por cosas prácticas, por decirlo así, siempre que nos hablen de algo con tiempo, por ejemplo, de alguna velocidad o de cualquier cosa comparada con el tiempo es la variable independiente por defecto. Siempre el tiempo es independiente porque las cosas cambian en relación a que el tiempo va avanzando. El tiempo no avanza porque nosotros, no sé, andamos más rápido, andamos menos rápido. Nosotros vamos a recorrer una mayor cantidad de kilómetros, por ejemplo, si tenemos más tiempo para recorrerlo, no al revés. ¿Ya?
Y esta relación siempre va a estar relacionada y escrita en una función. Por lo tanto, un gráfico va a ser la representación de esta función. Cómo va cambiando la y en relación al eje x. Como por ejemplo, este gráfico que nos va a relacionar dos variables. Primera variable va a ser el peso de las manzanas y segunda variable va a ser el precio. De cuál es la variable dependiente y la independiente, obviamente el precio va a ser la variable dependiente, porque cuánto voy a pagar yo por la manzana, eso va a depender de cuántas manzanas me estoy llevando. Si me estoy llevando 5 kilos de manzana, voy a tener que pagar mucho más que si me llevo solamente 2 kilos de manzana. Entonces, por ejemplo, de este gráfico que yo les doy, que solamente nos están dando la información de cómo se relaciona una variable frente a la otra, y nos están dando cuáles son esas variables, que serían el peso de la manzana y el precio. Esas son como las cosas básicas que nos van a dar de acá. Y yo puedo sacar cierta información de esto, como por ejemplo, ¿quién me puede decir? Si yo, según este gráfico, si yo compro 4 kilos de manzana, ¿cuánto voy a tener que pagar? Los leo en el chat o si quieren hablar. 8. ¿8 qué? ¿O 6 qué? Euros. Muy bien. Voy a pagar 8 euros. ¿Por qué? Porque el mismo gráfico me está entregando esta información. Y por ejemplo, aquí el gráfico no me está diciendo cuál es el precio de las manzanas por kilo, cuánto cuesta un kilo de manzana. Pero ustedes yo creo que sí pueden deducir en este gráfico, ¿cuánto va a costar el kilo de manzana? ¿Cuánto voy a pagar yo por kilo? 2 euros. 2 euros, muy bien. ¿No ven que se puede sacar mucha información de un gráfico sin analizarlo más allá? Simplemente viendo lo que tiene, nos puede entregar mucha información. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a pasar a qué tipos de relaciones puede haber entre estas variables. Estas variables se pueden relacionar primero en una proporcionalidad directa. Por ejemplo, el precio de la gasolina, o sea, perdón, la gasolina, los litros de gasolina que yo ocupo y los kilómetros que yo voy a poder andar en mi auto. Obviamente, mientras más gasolina tenga en mi auto, yo voy a poder recorrer más kilómetros. Este es el gráfico que me caracteriza una relación directa, que es una recta, una línea recta ascendente, que se va a mantener constante. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo en 1 kilómetro, o sea, con 1 litro, alcanzo a recorrer 5 kilómetros, con 2 litros voy a alcanzar a recorrer 5 kilómetros más, o sea, voy a alcanzar a recorrer 10 kilómetros. Y si le sumo 1 litro más, me voy a alcanzar a recorrer 5 kilómetros más cada vez. Por lo tanto, la relación que hay entre estas dos variables, la división entre estas, va a ser constante. ¿Eso qué significa? Que si yo aumento la y, la x también me va a aumentar, ¿ya? Aumentan de forma directa. Si una aumenta, la otra también aumenta, ¿ya? Por ejemplo, desde este gráfico podemos construir una tabla donde vamos a decir los litros de gasolina que estoy ocupando. Esta tabla está un poco imprecisa porque las tablas, además de decirnos qué es lo que estoy midiendo, en este caso la gasolina, también nos debería decir en qué unidad me lo están entregando. Por ejemplo, litros. Kilómetros me deberían haber dicho más bien la distancia que está medida en kilómetros, ¿ya? Es importante que nos digan las unidades. Muchas veces se puede subentender, por ejemplo, si nos están diciendo gasolina, bueno, yo como por cultura general puedo entender que me están hablando de litros de gasolina, pero no es lo mismo que si me hablan de un remedio, por ejemplo. Un remedio generalmente no se mide en litros, uno lo mide en ml, porque va a ser una cantidad más pequeña. Entonces, por ejemplo, aquí siempre la relación que tienen estas variables, que va a ser una dividida en la otra, se va a mantener constante. Por ejemplo, en este caso, el I, que va a ser los kilómetros, y el X, que van a ser la gasolina, yo tengo que mantener ese orden. Por ejemplo, los kilómetros, 5, partido en los litros, 1, me va a dar igual a 5. Si yo lo hago con el segundo intervalo, que va a ser 10 y 2, 10 dividido en 2 también me va a dar 5. Y 15 dividido en 3 también me va a dar 5. Y 20 dividido en 4 también me va a dar 5. Por lo tanto, aquí yo les pregunto, ¿cuántos kilómetros alcanzo a recorrer yo por litro de gasolina? 5. 5, muy bien. Y eso, ¿cómo ustedes lo sacaron? Con esta misma relación. O sea, mi constante van a ser estos 5 kilómetros en este caso, que van a ser los kilómetros, el eje Y, partido en los litros, el eje X, van a ser siempre constantes. Pero aquí en el chat alguien me pregunta si es que tiene que ser siempre XY, o puede ser Y partido en X. En el caso de la proporción directa, como ambos aumentan, si aumenta uno, aumenta el otro,
si yo pongo la X sobre la Y, esa relación también se va a mantener constante simplemente, pero me va a cambiar la constante. Por ejemplo, si yo pongo los litros partidos en los kilómetros, ya no me va a dar 5 kilómetros por litro, y tampoco me va a estar medido en kilómetros por litro, va a estar medido en litros por kilómetro, y litros por kilómetro como que no tiene mucho sentido. Por algo, la gasolina es la variable independiente. Depende de cuánta gasolina tenga yo, es la cantidad de kilómetros que voy a poder recorrer, no es al revés. Entonces siempre es importante saber eso. La variable dependiente va a ser la que va a ir abajo, y la dependiente va a ir arriba, en este caso la Y, y la independiente va a ir abajo. ¿Ya? ¿Se entiende eso de la relación directa? Lo más importante que acá entiendan es que en la directa, cuando una cantidad aumenta, la otra también aumenta, y aumentan de forma constante. ¿Ya? La segunda relación que vamos a tener va a ser la proporcionalidad inversa. En este caso es al revés. Cuando aumenta una, por ejemplo, aquí tenemos la X, cuando aumenta la X, la Y va a ir disminuyendo, va a ir bajando. Este ejemplo es difícil muchas veces de imaginárselo, pero, por ejemplo, un ejemplo muy útil puede ser el que está acá arriba. Si yo tengo 12 dulces y los quiero repartir de forma proporcional en la cantidad de niños que tengo, ¿cuántos dulces le va a llegar a cada niño? Si yo tengo un solo niño, le van a llegar los 12 dulces. Si yo tengo 2 niños, entonces ahora le van a llegar menos dulces a cada niño. Y así, si es que yo sigo aumentando. Si tengo 3 niños, le van a tocar menos cantidad de dulces. Si tengo 4, le van a tocar menos. O sea, en esta relación, cuando una variable aumenta su valor, la otra va a disminuir. También me puede servir, por ejemplo, si yo tengo que pintar una casa, y para pintar esa casa, yo con un pintor me voy a demorar 2 días. ¿Qué pasa si traigo 2 pintores? ¿Me voy a demorar más en pintar la casa o me voy a demorar menos? Es como lo que lleva en matemática, ¿o no? No sé si Menos. creo que sí estaba. Esto es pura matemática, le insisto, esto es pura matemática, proporcionalidad inversa y proporcionalidad directa. Exacto, va a demorarse menos. Entonces, en este caso, yo no puedo decir lo que decía antes, que, por ejemplo, puede haber 5 kilómetros por litro. Yo no puedo decir que va a haber 12 dulces por niño, porque va a depender de cuántos niños tenga, cuántos dulces le va a llegar a cada uno. Entonces, esto se va a representar así, típicamente. Una línea que cuando el X va aumentando, el Y va disminuyendo. Eso es lo importante, que cuando uno aumenta, el otro disminuye. Aquí les puse un ejemplo más matemático, más feo, que solamente son números y no nos están diciendo niños y dulces, simplemente nos están diciendo X e Y. Eso es importante porque no siempre les van a dar los ejemplos bonitos con peritas y con manzanas. A veces simplemente les van a decir cosas matemáticas como X e Y se relacionan de forma inversa. Y ustedes tienen que entender, ya, entonces si X e Y se relacionan de forma inversa, cuando yo aumente el valor de X, tengo que esperar que Y me disminuya. Esto me puede ayudar mucho para predecir los resultados que yo voy a tener. ¿Ya? Después existen otros tipos de proporcionalidades, como por ejemplo la proporcionalidad al cuadrado, que aquí vemos que cuando aumenta una, la otra va a aumentar, pero en relación exponencial a la anterior. Por ejemplo, yo aquí tengo en mi eje X el metro, la longitud en metros, y en eje Y voy a tener los metros cuadrados, o sea, la superficie que están ocupando eso. Por ejemplo, yo voy a calcular cuánto mide la superficie de, no sé, un pan, por ejemplo. Mientras más largo sea el largo del pan, por decirlo así, el área va a ser mayor. Eso lo entendemos porque es una proporcionalidad directa. Si uno aumenta, el otro aumenta. Pero ahora no están aumentando de forma constante. O sea, si yo aumento 1 metro, aquí aumenta 1 metro. Pero en el segundo intervalo yo aumento 1 metro la longitud y el área aumentó a 4, aumentó 3 metros más. Y si yo aumento otro más, aumentó a 9, aumentó a 16, como que va como exponencialmente, mucho más grande. Y más o menos la gráfica que nosotros deberíamos esperar es una curva que va aumentando, pero no aumentando en línea recta, sino que cada vez que yo aumento, esta Y va a aumentar más todavía, más todavía, más todavía, más todavía, de forma exponencial. ¿Ya? Y asimismo también tenemos la proporcionalidad inversa al cuadrado, que básicamente nos dice lo mismo. Mire, si ven, en la anterior, esto es lo importante, la Y con la X se estaban dividiendo y la X estaba al cuadrado. En cambio, en la proporcionalidad inversa, la Y y la X se están multiplicando, ¿ya? Y están multiplicando al cuadrado. Ahora esto es lo mismo, el gráfico va a ser parecido al de la proporcionalidad inversa, porque también cuando mi variable X aumenta, la Y va a ir disminuyendo,
pero en este caso también va a pasar lo mismo que antes. Va a ir disminuyendo, pero de forma mucho más drástica. O sea, yo disminuyo y disminuye mucho. Y sigo disminuyendo y va disminuyendo más, Profe, más. Dígame. hay gente que dice que está yendo muy rápido. Ay, perdón. Voy a recalcarles, les voy a repetir de nuevo la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa, porque son las que quiero que más entiendan. La proporcionalidad cuadrada e inversa al cuadrada, como que salen de la inversa y la directa, pero las más importantes y las que más van a ocupar son la directa y la inversa. ¿Ya? Entonces voy a repetir un poco la directa, no sé si están de acuerdo, si es que alguien no la entendió, o quieren que repita la inversa, o la repitamos. Sí, ¿le puede repetir? Ya, entonces, importante de la proporcionalidad directa. Primero, que mis variables se van a estar relacionando en una división. La división de mis dos variables va a ser constante, se va a mantener constante. O sea, si yo divido 5 en 1, después divido 10 en 2, después divido 15 en 3, divido 20 en 4, esa división siempre me va a dar lo mismo, va a ser constante, ¿ya? ¿Y qué significa? Que si una aumenta, la otra aumenta también. Aquí yo puedo verlo como una amplificación de la fracción. Si yo amplifico esta fracción y x, si yo aumento, por ejemplo, multiplico por 5 el y multiplico por 5 el x, la división va a seguir valiendo lo mismo, porque esas fracciones van a ser proporcionales entre ellas, ¿ya? En cambio, en la proporcionalidad inversa ocurre todo lo contrario. Si yo aumento una variable, la otra variable me va a ir disminuyendo. Y esto se expresa mediante la multiplicación de estas dos variables. O sea, cuando yo las multiplico, esa multiplicación va a ser siempre constante. Esto no se lo había dicho antes, y perdón porque me confundí. Pero, por ejemplo, acá, si vemos el ejemplo de los niños por los dulces, yo no puedo decir que le van a tocar 6 dulces por niño, cada vez que aumente un niño le van a tocar una cierta cantidad menos, porque va a depender. Pero lo que yo sí siempre puedo decir es que si yo multiplico la cantidad de niños que tengo con la cantidad de dulces que estoy recibiendo cada uno, va a ser constante, en este caso. Si yo multiplico el 1 por el 12, me va a dar 12. Si yo multiplico el 2 por el 6, 2 por 6 también me va a dar 12. Si multiplico 3 por 4, 3 por 4 también me va a dar 12. Y 4 por 3 también me va a dar 12. Entonces, ese es el valor que se va a mantener constante. Y lo importante de la proporcionalidad inversa es que si un valor aumenta, si una variable aumenta de valor, la otra variable disminuye de valor. ¿Se entendió un poco mejor ahí la proporcionalidad inversa y directa? Disculpen por ir tan rápido, me entusiasmo. Sí, profe, sí se entendió. ¿Sí? ¿Todos comprendieron? Bueno, los gráficos de proporcionalidad al cuadrado, inversa al cuadrado, para que vean que se mantiene esto, de que la proporcional al cuadrado, mientras una aumenta, la otra también va aumentando. En cambio, en la inversa, cuando una disminuye, la otra también va disminuyendo. ¿Ya? Eso es lo importante. Ahora, hay dos cosas muy importantes de los gráficos que nos van a entregar. Profe, no duda, en las proporciones al cuadrado estaría bien decir que aumentan o disminuyen exponencialmente. Exacto, está muy bien eso. Y de hecho, eso, voy a devolverme un poco la diapo. Eso es precisamente lo que pasa con ese es el comportamiento que se dice. Se dice que tiene un comportamiento exponencial, porque cuando uno aumenta, la otra aumenta, pero de forma exponencial. Eso significa que aumenta como exageradamente. Y en este caso va al revés, pues va disminuyendo exageradamente. Si ven así, como que tiene una curva muy brusca. Se va apaciguando esa curva, pero parte muy brusca. Si yo me voy para el otro lado, si me empiezo a ir como a los negativos, esta curva va a aumentar así con una pendiente muy, muy alta. Arriba, para arriba, ¿ya? Y eso nos lleva al siguiente tema del análisis gráfico, que en un gráfico yo voy a poder ver dos cosas principalmente voy a poder sacar. Voy a poder sacar la pendiente de ese gráfico y voy a poder sacar el área bajo la curva. Esta que yo les voy a explicar ahora muy rápidamente, nosotros lo vamos a volver a retomar en las clases de cinemática y lo vamos a ver mucho más a detalle y con ejemplos de esa materia, MRU y MRUA. Una de las cosas importantes de esa materia es repasar los gráficos. Así que si no entienden 100% esto o no entienden para qué sirve, en esa clase vamos a ver ejemplos mucho más aplicativos de esta materia y cómo nos pueden ayudar a resolver problemas, ¿ya? La pendiente, primero, va a ser la relación que existe entre esta variable y esta otra variable, entre mi variable del eje X y mi variable del eje Y, que aquí yo les voy a hacer una pregunta de matemáticas. ¿Alguien sabe que el eje X y el eje Y tienen unos nombres especiales, por decirlo así, que se les dice las abscisas y las ordenadas?
¿Alguien sabe cuál es la abscisa y cuál es la ordenada? Y si es que alguien tiene algún tip para que los demás se la aprendan. La abscisa es la X y la ordenada es la Y. La ordenada es Ahí. la Y. Ya, muy bien. ¿Y alguien tiene algún tip que le ayude a recordar esto o se lo saben de memoria? No. Profe, Dígame. ¿se escucha? Sí, se escucha, Catalina. Dígame. Ya. Yo lo diferencio así. La A va para el lado y la O va para arriba. Ya, ok. Como que la O va acá y la A va acá. Abscisa ordenada. Muy bien. Sí. Edwin levantó la mano. Yo la diferencia, no sé por qué, pero ordenada es como algo recto. Ordenada así como que, y entonces por eso ordenada lo pongo en el eje Y. Ya, En cambio muy la bien. abscisa es como lo relaciono con algo acostado. Por esa razón pongo la Ya, la buenísimo. X. Súper bien. ¿Cuál era cuál? La ordenada es la X, la que está paradita. Y la abscisa es la que está acostadita. Y si les cuesta acordarse, les voy a dar un consejo que a mí me sirvió mucho para aprenderlo porque también nunca me lo aprendía, pero una vez me lo dijeron, nunca se olvidó. Los libros, ¿cómo están cuando yo los pongo ordenaditos? Cuando yo ordeno los libros, ¿cómo los pongo? Así, ¿cierto? Uno al lado del otro, parados. Uno al lado del otro. Por lo tanto, esas son las ordenadas, las que están paraditas. Cuando tengo los libros ordenados, están así. Y las otras son las abscisas, las que están acostaditas. Bueno, eso era saliéndose un poco del tema, para que tengan eso, porque es muy importante. Y vamos a volver al cálculo de la pendiente. Cálculo de la pendiente que me va a indicar es como qué tan inclinada está esta recta, ¿ya? Si la pendiente aumenta, esta recta va a estar más así, o sea, más empinada, por decirlo así, y si la pendiente disminuye, entonces significa que la recta va a tener una inclinación menor, ¿ya? Siempre se calcula haciendo la división entre las ordenadas por sobre las abscisas, o sea, las Y por sobre las X, ¿ya? Y esto nos va a entregar distinta información dependiendo de qué tenemos en cada gráfico, o sea, en cada eje del gráfico. Por ejemplo, en este gráfico se está graficando la distancia, el eje Y, en función del tiempo. ¿Por qué lo leo así? Porque es el tiempo el que va a mandar. Por lo tanto, la distancia va a estar en función del tiempo, porque el tiempo es la variable independiente, ¿ya? Entonces, mientras yo aumento el tiempo, yo voy a ir recorriendo mayor distancia. Y en este caso, si es que yo divido, mi eje X va a estar medido en metros, y mi eje Y va a estar medido en metros, y mi eje X va a estar medido en segundos. Si yo hago esta división del eje Y, metro, dividido en eje X, segundo, ¿qué unidad me está dando? Metro partido por segundo. Metro dividido por segundo, exacto, muy bien. Entonces, en este gráfico, que va a ser el gráfico de posición versus tiempo, la pendiente nos va a indicar la velocidad que tiene, ¿ya? Y el área bajo la curva, yo la voy a calcular calculando el área de las figuras geométricas que se calcula acá abajo, ¿ya? En este caso, va a ser el X por la Y, pero obviamente, que se pone X por Y, porque esa es la forma de calcularlo, si es que fuera un cuadrado. Por ejemplo, si yo tuviera que calcular ese cuadradito, yo vería cuánto mide el X, cuánto mide el Y, y puedo calcular el área de ese cuadrado. Por ejemplo, en este caso que es un triángulo, yo voy a tener que calcular el área de ese triángulo, y voy a tener que ocupar la fórmula para calcular el área de un triángulo, ¿ya? Así que eso, básicamente es un poco de geometría, calcular el área que está acá abajo, y por ejemplo, en este caso, yo voy a tener los metros multiplicados por los segundos, que eso es lo que me va a dar el área. Esto principalmente me va a permitir poder calcular la unidad en la que se está midiendo esta magnitud. Por ejemplo, la pendiente en este caso se me está midiendo en metros por dividido en segundos. Y el área bajo la curva va a ser X por Y, se me va a estar midiendo en metros por segundo, multiplicado por segundo. Pero en este caso de este gráfico, esa información no nos entrega nada, porque nosotros no tenemos nada que se mida en metros multiplicado por segundo. Por lo tanto, no nos va a dar información relevante. Pero hay otros gráficos, que ya lo van a ver, repito, en cinemática, que sí nos va a dar mucha información en el área bajo la curva. Eso principalmente. ¿Ya? ¿Se entendió lo que era la pendiente y el área bajo la curva? La velocidad. En este caso, la velocidad correspondería a la pendiente. ¿Por qué? Porque yo cuando calculo la pendiente, la unidad de eso me va a dar en metros partido por segundo. El poder calcular las unidades y saber hacer un buen cálculo de unidades nos va a ser muy útil para saber qué información se me está entregando. Si yo calculo algo, hago el cálculo de todas sus unidades y me dio un resultado en metros partido por segundo, si yo hice todo bien, obviamente,
ese resultado va a ser una velocidad, porque la velocidad se mide en metros partido por segundo. En cambio, por ejemplo, si yo estoy haciendo un ejercicio y me preguntaron por la aceleración, y yo hice todo el cálculo, y resulta que el resultado me dio 5 metros partido por segundo. Ah, pero a mí me habían preguntado por aceleración, por lo tanto el resultado me tenía que dar metros partido por segundo cuadrado. También puede ser un indicador para que yo sepa que cometí algún error y que tengo que volver a revisarlo. ¿Ya? Eso puede servir mucho, puede ser muy útil el saber calcular las unidades.